Ya han comenzado los trabajos de excavación en el yacimiento prehistórico de los Saladares en Orihuela. Un equipo de arqueólogos encabezados por Alberto Lorrio lleva una semana realizando las primeras catas después de casi 5 décadas de abandono. Esto es una deuda que teníamos con la arqueología, con el patrimonio histórico en Orihuela. Una deuda que viene pues desde principios de los años 70, en el que sí que se comenzó con fuerza tras el hallazgo por parte de un vecino de desamparados del yacimiento, y que comenzó, como decía, con mucha fuerza por parte de un equipo de investigadores, pero que al poco tiempo, después de haber hecho unas catas y unos trabajos, pues quedó abandonado, y no solo que quedó abandonado, sino que además quedó un poco rendido a la suerte, y ha sufrido, pues desde aquellos comienzos de los años 70, pues se ha perdido bastante, ha sufrido bastante expolio. El yacimiento de los Saladares corresponde a un poblado de finales de la Edad de Bronce entre los siglos VIII y IX a.C., que tuvo contacto con la cultura fenicia. En aquellos momentos aquello era una novedad tremenda, porque no se sabía, por aquí no había fenicios, los fenicios estaban en Málaga o en Cádiz, ¿no? Después se ha encontrado en Guardamar la Fonteta, y entonces ya empezamos a entender que el impacto que recibe este cerro es porque, digamos, a escasos kilómetros tendríamos un núcleo de primera magnitud. Entonces lo interesante del yacimiento es cómo evoluciona y cómo un grupo de gente que de ese final de la Edad del Bronce, ¿no?, empieza a recibir, pues desde ánforas con vinos, objetos de lujo, cerámicas a tornos, el hierro, incluso la escritura, y se transforma, digamos, de una forma radical, ¿no? El interés que tienen los Saladares es que, frente a otros poblados de esa época, por ejemplo en Peñanegra, en Crevillente, que es un núcleo también de este momento, que se abandonan hacia el siglo VI, pues los Saladares sigue. Sabíamos que hasta el siglo IV, ahora pensamos que desde luego llega al siglo III a.C., y eso da mayor riqueza al yacimiento. Los trabajos se han retomado donde se quedaron las excavaciones realizadas tras su descubrimiento en los años 70, de las que no existe mucha información. De momento se han localizado restos de un gran edificio de 3 estancias con muros de más de 1 metro de grosor, que apunta a que, al contrario de otros poblados similares en la zona, no se abandonó en el siglo VI, sino que continuó al menos hasta el siglo III a.C. Parece que tendríamos toda la secuencia, un primer horizonte, una construcción de un gran edificio a inicios de la Edad del Hierro, y después reocupaciones pues durante los siglos IV y III, digamos, hasta el abandono definitivo, quizá de las guerras púnicas, que eso sería muy interesante, ¿no? Porque ha aparecido cerámica de lujo de la zona de Cádiz en la zona alta del cerro, ¿no?, con lo cual nos da una perspectiva muy amplia. Problema, pues que el cerro está absolutamente comido en toda esta ladera, que llegaría al camino, está comido, digamos, en su lado meridional y está comido en su lado septentrional, con lo cual yo creo que hemos llegado, quizá un poquito tarde, pero tarde ya hubiese sido los años 70, ¿no?, porque realmente a finales de los 70 ya el yacimiento empieza a ser agredido de una forma muy notable, y bueno, pues yo creo que estamos a tiempo de recuperar algunos barrios, interpretar un poco la historia del yacimiento y hacer un centro de interpretación que recoja toda esa documentación, ya digo, en un yacimiento que es un hito en el patrimonio español, ¿no? En todos los libros de texto de prehistoria, los Saladares es una referencia obligada, ¿no?, desde el punto de vista historiográfico y de la investigación. El Ayuntamiento de Orihuela, que compró los terrenos del yacimiento en 2019, ha evitado con ello que desaparezca este importante enclave arqueológico donde se pretende crear un centro de interpretación. Es una oportunidad, creo que muy grande para Orihuela, para poner en valor nuestro rico patrimonio histórico, artístico, monumental, cultural, y bueno, también arqueológico de la historia de nuestro municipio y de nuestra comarca. Un patrimonio que sin duda pues es un elemento más, un atractivo más para visitar Orihuela, y que redundará no solamente en tener más fortaleza, sino también en generar una mayor actividad desde el punto de vista turístico, y desde el punto de vista turístico del turismo rural, evidentemente, y del turismo cultural y del turismo arqueológico. A final de esta semana finalizará esta campaña de excavaciones, con la intención de retomarlas en junio para intentar localizar otro grupo de edificaciones tras la inspección de la zona con un georradar que triplicarían o cuatriplicarían la superficie del yacimiento.